sé si por defecto hice unos enlaces y solo me salía eso y después he tenido que borrar todo y recién hacer aparte. Entonces ahora por eso recién están pudiendo ingresar. Me di cuenta que de nuevo salía el enlace de Meet solamente. Entonces ya está bien, entonces está visible. Entonces ya podemos usar e ingresar en el mismo. Bien, entonces voy a poner ahora sí, perdón un ratito. Bien, entonces se ven las pantallas, ¿no? Clases de normas. Las normas, que es lo que me faltaba o continuar avanzando. Bien, entonces vamos a los jóvenes, entonces pedirles el link del grupo, ya está recién habilitado y se van a ir uniendo al mismo, ¿no? Al mismo. Entonces habíamos visto en la primera parte los 4 pilares, derechos fundamentales, los derechos fundamentales en sí mismo, les decía que conllevaba el respeto a estos 4 valores fundamentales, ¿no? Que son los pilares, para entender un poco más lo que son los valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha pretendido con esta primera parte? Que no esperemos a la existencia de la norma, la obligatoriedad, la exigencia, para cumplirlas, ¿no? Como tal. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que son las normas. Un minutito, voy a admitir personas más y continúo. Bien, entonces continuando vamos a ver las normas hasta llegar a lo que es la norma jurídica, que va a ser objeto de estudio de la materia. Una norma jurídica que les había pedido que hay que conseguirla es el Código de Comercio, que va a ser la base de estudio de la materia y que cuanto más actual sea mejor, ¿no? Ver la edición 2022 es lo ideal. Bien, entonces vamos a ver las clases de normas. En realidad las que estoy citando son algunas clases de normas, no son todas. Un poco al muestreo, algunas que considero que nos pueden servir para adentrarnos a lo que es la norma jurídica. El Código de Comercio es una ley, es una norma jurídica. Entonces, en la antesala les decía de este tema que desde que tenemos uso de razón estamos sujetos a una serie de normas, ¿no? Que no están en la ley en sí, sino están, por ejemplo, tenemos las normas religiosas, las normas sociales, las normas morales, ¿no? Entre otras, y por último, lo que son las normas jurídicas. Entonces, las normas de manera general, de alguna manera van condicionando, ¿no? Nuestra actuación, nuestra conducta. Y entre ellas, por ejemplo, tenemos las normas religiosas. Las normas religiosas, ¿qué hacen? Regulan nuestro actuar, orientan la conciencia de las personas que en libertad se adscriben a una religión determinada. Entonces, normas religiosas son importantes, interesantes, sí, en tanto en cuanto la religión esté para ayudar al ser humano a ser mejor, ¿no? De lo contrario, a veces han surgido ciertas sectas o religiones que más bien en vez de ayudar al ser humano le hacen que se destruya, ¿no? Entonces, en tanto y en cuanto una religión
vaya en la línea de la Declaración de los Derechos Humanos, es bienvenida, ¿no? Entonces tenemos las normas religiosas, dice que para los que se adscriben a una religión determinada, de alguna manera constituye una guía, una orientación, una línea de vida, también podríamos decir, ¿no? Un ejemplo de normas religiosas, dice, ¿no? Amar al prójimo, amar a Dios, honrar padre y madre, que es honrar, respetar al padre y a la madre, no codiciar los bienes ajenos, no robar, no mentir, etcétera, ¿no? Una serie de normas que de alguna manera nos ayudan, ¿no? A recapacitar, ¿no? Entonces, a ver cómo están nuestras acciones, son líneas de vida. Dios siempre habla, por ejemplo, del perdón, la reconciliación, etcétera, ¿no? Normas que de alguna manera nos ayudan en nuestra vida. Entonces, normas, disposiciones en las cuales Dios de alguna manera lo que hace es mostrarnos, ¿no? Un camino y decirnos mejor que vivas de esta manera, según la voluntad de Dios. Y cuidado, ¿no? Porque te puedes perder, equivocar o vas a sufrir la consecuencia de los actos. Entonces, estas normas lo que en sí hacen es darnos una ruta, ¿no? Una guía, pero hay algo importante, ¿no? Si bien Dios da unas normas que nos dice son de vida, estas normas Dios no nos pone algo al cuello, ¿no? Es decir, respeta nuestra libertad. Podemos tomarlas en cuenta o no tomarlas en cuenta. Entonces, realmente las normas religiosas opera lo que es la libertad, ¿no? Entonces, si nos puede ayudar, las tomamos o no. Después también hay las normas sociales que se refieren muchas veces a las formas de vivir, las costumbres, tradiciones en la comunidad, en lo cotidiano, que sí, obviamente, en cuanto a normas sociales hay que tener cuidado con ciertas costumbres y tradiciones, ¿no? Que algunas veces se hacen como ley, ciertas costumbres que a veces no son positivas a veces para el ser humano, ¿no? Entonces, obviamente hay que saber diferenciar, distinguir, que a veces no todo lo que puedan hacer todos los seres humanos sea algo favorable a uno, ¿no? Entonces uno tiene que saber también distinguir ello. No obstante ello, las normas sociales ya se basan en una sana convivencia social y por lo general las normas sociales se han dado, se han cumplido porque se han basado siempre en el respeto, la consideración que se deben tener unos con otros, ¿ya? En el respeto y consideración. Esa es, digamos, la base, la clave, porque no es que haya algo escrito, ¿no? ¿Por qué tengo que ayudar en mi casa? Alguna vez decía, ¿o cuánto me va a pagar? ¿O por qué lo debo hacer? ¿Dónde está escrito? ¿No? Son normas que cuando uno vive en un determinado lugar de una o de otra manera se nos ponen, ¿no? Se nos imponen. Si uno vive en dependencia, de alguna manera está llamado a cumplir ciertos deberes, ciertas obligaciones, nos guste o no nos guste. Y a veces uno dice, ¿para qué existieran los padres? Si viviera solo, no sé qué, ¿no? Entonces, o sola. Y pues existen. ¿Y por qué uno las cumple? Por respeto y consideración. ¿Por qué tengo que cumplir a una hora llegar? Por respeto y consideración. ¿Por qué debo llamar si me voy a retrasar? Por respeto y consideración. ¿Por qué debo ayudar en algo y contribuir en algo en mi familia, en ayudar, apoyar, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer? Por respeto y consideración, ¿no? Porque realmente, si bien existen estas normas, en mi libertad puedo hacer caso o no puedo hacer caso, puedo tomarlas en cuenta o no tomarlas en cuenta. Como alguien ya les decía, ¿no? Decía, ¿dónde está escrito? ¿No? ¿Dónde está escrito? Yo debo ayudar, qué sé yo. Entonces, esto lo hace uno por esa consideración que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué opera la libertad? Me llamaba la atención un joven antes de la pandemia, ¿no? Era más o menos 6:15, teníamos que hacer algo más temprano y pasó por la universidad. Y le veo a este joven, ¿no? Que era, sí, también mi alumno, pero ese día no tenía yo clases con este joven.
Y le digo, estaba ahí sentado con una especie de piedra ahí en la puerta de una casa frente a la U, ¿no? Por la prolongación Calama. Y le digo, ¿estás ya esperando? ¿Has madrugado? Sí, me dijo. Y su cabello ahí mojadito, bien bañado, y era invierno. Y me dice, sí, me dice, es que, bueno, él madrugaba cada día, ¿no? Porque ayudaba con el ganado a su mamá. Después entregaban, dice, la leche a la pil. Y eso lo hacían de madrugada, ¿no? De madrugada, y después ya estaba bien bañado, y de ahí estaba también, cuando ya después de hacer eso, estaba estudiando o haciendo sus prácticas. Y eso lo estaba haciendo a esa hora, ¿no? Ya con su calculadora haciendo. Y eso lo hacía cada día. Entonces, ¿dónde estaba escrito? O este joven ha dicho a su mamá, te tengo que ayudar, tengo que madrugar, darme tiempo. Porque podía decir, no, yo ya soy universitario y tengo que hacer mis cosas. Entonces, ¿qué es lo que le hacía hacer esto a este joven? Esa consideración y ese respeto que tiene a su mamá, ¿no? De ayudarle. Porque su mamá no podía ser tal vez sola o porque quiere cuidarla y ayudarle. Entonces, no hay nada ahí escrito. Entonces me llamaba la atención, ¿no? No ponía y decía, estoy bien ocupado, estudio, se daba tiempo para todo y en lo que le restaba ya estaba estudiando. Y dispuesto para pasar clases, ya se había bañado, todo, ¿no? Entonces, esas son las normas sociales. El artículo 29, ¿no? De la Declaración de los Derechos Humanos dice, no, toda persona, todo ser humano, todo ciudadano tiene deberes para con su comunidad. Tiene la responsabilidad social, ¿no? De hacer determinadas tareas y deberes para bien, en beneficio, como un aporte, para la mejora, sea en el hogar, sea en la familia, sea en la empresa, sea en el trabajo, donde sea, en su comunidad, etcétera, en su barrio. Y no esperando una recompensa, sino haciendo porque tiene inserto eso. Entonces, si uno cumple ciertas cosas que nos dicen o no esperamos a que nos digan, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque hay la ley? No, por consideración y por respeto, ¿no? Porque somos considerados. Tratamos de aportar en algo y construir en algo, ¿no? Porque a eso estamos llamados, ¿no? Entonces, eso son normas sociales, pero ojo, pueden o exigirte o tú puedes ver, pero en el fondo, ¿qué va a primar? Tu libertad. Puedes hacerlo o no hacerlo. En el fondo puedes ignorar que te llame la atención, que se enojen, lo que sea, y nada, ¿no? Son normas sociales. Las normas morales. Las normas morales también son importantes de una y otra manera, a veces están presentes en nuestra vida, a veces no. Tienen que ver las normas morales con esa capacidad que tiene uno, por uno mismo, de autorregularse. Esa capacidad de podernos dar normas a nosotros mismos. Ahí tal vez no vivo con mi familia, vivo sola o solo, igual estamos llamados a tener esa capacidad de darnos nosotros a nosotros mismos normas, regulaciones, límites, a nosotros mismos por nosotros mismos, ¿no? Entonces las normas morales, la responsabilidad moral es muy importante. ¿En qué se basa? En el amor y la valoración que uno tiene a uno mismo. Aprender a quererse uno como es y valorarse como es, con defectos, con virtudes, ¿no? Entonces, alguien que se valora, se quiere, aplica las normas morales, se autorregula, porque se cuida, porque ¿quién va a quererse mejor que uno mismo? ¿Quién va a cuidarse de mejor que uno mismo? Uno tiene que cuidarse, ¿no? Entonces, pero para eso primero uno tiene que aprender a valorarse, porque muchas veces se escuchó decir, ¿no? No me importa lo que me pase, hago esto, pero ya, lo he hecho y no importa las consecuencias. Claro que importa. Si no te valoras, no te importa. Pero si te valoras, sí te va a importar. Si te quieres y te aceptas como eres, sí te va a importar. O incluso dice, ¿qué va a decir tu papá, tu tía Filomena, no sé qué? No importa lo que me digan los demás, ¿no? Podemos también actuar así, ¿no? Entonces las normas morales son muy importantes, les decía, ¿no? Porque primero tenemos que
querernos y aceptar, ¿no? También de Dios. Yo digo, Dios nos dice, ¿no? Yo te amo, yo te quiero, yo te amo como eres. Y eso es suficiente. Sentirnos valorados por alguien más grande, ¿no? Es muy importante. Después pueden que nos valoren un poco, mucho, no importa. Pero uno tiene que valorarse por uno mismo, ¿no? Entonces, esas normas, esa capacidad nos hace organizarnos, nos hace ver qué es mejor, qué no, cuál es mi tiempo, priorizar las cosas, dar a todo de su tiempo, pero obviamente priorizar lo más importante, ¿no? Entonces, cuando uno adquiere esto de valorarse, quererse, se va a dar el discernimiento, ¿ya? El discernimiento, que es esa conciencia en el conocimiento que tenemos o debemos de tener de las normas o de las reglas morales, ¿no? El discernimiento es importante, nos permite darnos cuenta si debo hacer esto o no debo hacer. ¿Me conviene hacer esto o no me conviene? ¿Esto será bueno realmente o malo para mí? ¿No? Entonces siempre tenemos que hacer las cosas pensando de esa manera, ¿no? Como les decía, ¿quién va a cuidar mejor que uno de uno mismo? ¿No? Entonces es importante las normas morales, pero repito, puedo tomarlas en cuenta, puedo autorregularme o no, porque aquí también opera mi libertad, plenamente la libertad. Entonces, en eso consisten, ¿no? Las normas de manera general, en las cuales existen, pero se van a dar en la medida que las tomemos en cuenta, o no se van a dar si las ignoramos, ¿no? Las ignoramos. Entonces tenemos después una serie de normas que son las normas jurídicas. Estas normas jurídicas son diferentes a estas otras. También existen, también deberíamos conocerlas, etcétera, pero las normas jurídicas tienen una característica muy diferente. Estas normas que he mencionado, religiosas, sociales, morales y otras, si bien existen, pero opera la libertad. Realmente eres libre de tomarlas en cuenta o ignorarlas, ¿ya? Pero las normas jurídicas, ¿qué hacen? Las normas jurídicas regulan, garantizan, hacen posible la vida de un Estado. A diferencia de estos otros tipos o sistemas normativos, las normas jurídicas tienen una cualidad, que es lo que vamos a estudiar este semestre. Las normas jurídicas tienen un carácter obligatorio. Aquí ya no está la libertad. Aquí no se te consulta, quisieras, observa, no. Si existen, hay que cumplirlas y es obligatorio. E incluso es tan obligatorio que suponen el uso de la coacción de la fuerza pública para garantizar su cumplimiento por parte de los miembros de la sociedad, ¿no? Es decir, que son coercitivas, que imponen su cumplimiento usando una cuota de fuerza mediante diversas sanciones. Los viene esta cualidad desde fuera, ¿no? No es desde dentro, desde fuera se nos impone mediante el poder de imperio de la ley de un Estado, ¿no? Entonces, estas normas que existen, que pueden ser, que se pueden modificar, reemplazar, etcétera. Sin embargo, estas normas obviamente se dice, ¿no?, que como base general o lineamiento general están para de alguna manera hacer los esfuerzos por conservar el orden social. Pero las normas jurídicas, entonces ya no eres libre de ignorarlas, de no tomarlas en cuenta. Si existen, es para darle cumplimiento, ¿no? Esa es la gran diferencia y eso es lo que vamos a ver en todo este semestre. Entonces no se nos consulta, quiere hacer esto, quiere hacer el otro, no. Existen y hay que cumplirlas. Tomando en cuenta un principio del derecho romano, que ya desde la edad antigua se propagaba, ¿no?, y difundía. Porque hay un argumento, ¿no? Uno puede decir, no conozco esa norma, no estudié, no me enseñaron, y por eso no he cumplido. Y eso que vendría a ser como un justificativo o una excusa, ¿no? No conozco bien, o tal vez al intento no quiero ni aprender para que así no me reclamen. Las normas jurídicas sí están,
son para ser conocidas, son para ser estudiadas, son para ser acatadas. ¿Ya? Entonces, dice ese principio que les decía que viene desde la época del Imperio Romano, esta antigua, que dice, ¿no? Y tomen en cuenta, la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. ¿Ya? La ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, ¿qué significa eso? Que no va a ser un argumento, una excusa, no me voy a salvar, no te vas a salvar si dices, no sabía, no estudié o no conocía, era ahí como ignorante, ¿no? De la ignorancia es no conocer, desconocer. Si existe algo, no lo hayamos estudiado o no, si no nos hemos enterado cómo cumplir, obviamente no lo vamos a hacer, pero no nos va a eximir, no nos va a liberar, en otras palabras, de responsabilidad. Es por eso que las normas jurídicas son serias, para eso están, no están, digamos así, para existir así nomás, sino para que las conozcamos, observemos, las estudiemos y las cumplamos, ¿ya? Son tan serias que hacen incluso el uso de la amenaza a la fuerza pública para garantizar su cumplimiento, ¿no? Por eso es que son muy importantes las normas jurídicas. Entonces, eso es lo que se va a conocer, ¿no? Este semestre, que es básicamente el Código de Comercio, ¿no? En ese sentido. Entonces, esa es la gran diferencia de lo que es la norma jurídica en relación a los otros tipos de normas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora las clases de sanciones. En realidad, así como hay una diversidad de clases de normas, también hay una diversidad de clases de sanciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sanciones materiales, personales, sociales, religiosas, jurídicas, etc. Y hay muchas más clases de sanciones. Por ejemplo, hay también las sanciones disciplinarias, etc. Pero vamos a conocer algunas en las que también vamos a hacer la diferencia con lo que son las sanciones jurídicas, ¿no? Entonces, las sanciones se dan en tanto y en cuanto quebrantamos algo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las sanciones materiales. Las sanciones materiales consisten, ¿no?, en asumir, en aceptar las consecuencias naturales de nuestros actos, ¿no? Y normalmente estas sanciones, ¿ya? Estas sanciones se dan en el organismo, ¿no? Al interior de nuestro organismo, ya en la parte física, ¿ya? Ejemplo, comer en exceso, ya comer en exceso, ¿qué pasa? Hace daño. Comer en exceso hace daño, ¿no? Entonces, comer es bueno, es malo. Comer es bueno, no es una necesidad además. Pero también una máxima, ¿no? Comer en exceso hace daño. ¿Será verdad? Entonces, no creo, o tal vez sí, pero se va a arruinar, ¿no? Qué pena. Entonces uno come en exceso y hace daño. ¿Y qué pasa? El organismo se enferma, ¿no? Se enferma a consecuencia de esto, ¿no? Entonces, mínimamente, ¿qué puede dar? Decaimiento físico, una indigestión, ¿qué más puede pasar? Una internación, un ataque a la vesícula, operación de vesícula al final, etcétera, ¿no? Entonces, comer en exceso hace daño. Sanción material, sanción física. Obviamente, uno se puede enfermar
no siempre porque ha comido en exceso, no estamos hablando en este caso específico, ¿no? Porque la enfermedad no siempre es por el exceso de comida en este caso, ¿no? Puede ser problemas congénitos, hereditarios, mal funcionamiento, qué sé yo. El exceso de bebidas alcohólicas hace daño, dicen. El celebrar, el brindar moderadamente alguna vez, circunstancialmente, no va a hacer daño. Pero la persona que consume bebidas alcohólicas ya semanalmente está haciendo un gran daño a su organismo, un gran daño, no terrible, porque es como ponerle alquitrán, como ponerle veneno a estos órganos vitales que se arruinan, ¿no? Los riñones, el hígado, que son una especie de bombas, de filtro, ¿no? Que purifican el organismo, los tóxicos de la sangre, que con todo ese sistema integrado que tienen, pues oxigenan, etcétera, ¿no? Pero purifican, etcétera, la sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya entrar, por ejemplo, en el exceso, en el alcoholismo, hace daño, mínimamente un decaimiento físico, ¿no? Lo mínimo. Pero ¿qué puede dar? Algo muy grave. Por ejemplo, la cirrosis, ¿no? Que es terrible porque necesita tratamientos de diálisis 3 veces por semana, cambiar esa sangre que se está ahí como que pudriendo porque no circula, porque no está limpia, porque se han arruinado órganos vitales, ¿no? Producto del exceso de consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Una enfermedad terrible y que tiene grandes consecuencias, ¿no? De casi de por vida, el costo económico, etcétera. Entonces, ahora la cirrosis puede ser un factor, el tema del alcoholismo, ¿no? Pero también hay cirrosis, gente que no ha probado nunca porque tiene algún problema de deficiencia o un problema congénito, etcétera, ¿no? Que también por eso me podría dar, ¿no? La cirrosis, ¿no? Entonces son varios los factores, pero en este caso una sanción material, cuando se da algo en exceso, puede dañar órganos vitales, ¿no? Entonces un ejemplo es la enfermedad, que puede ser mínima, grande o muy grande. Las sanciones personales. Las sanciones personales se dan en la intimidad de la persona, ¿ya? Las sanciones personales, uno, como les decía, por el virtual discernimiento sabe qué debe, qué no debe hacer, qué ha hecho mal, qué ha hecho bien, y muchas veces nadie sabe, ¿no? Entonces, mentir es bueno, es malo, me he equivocado, he mentido, no debía mentir, estoy ahí. Nadie sabe, pero ya condiciona, ¿no? Digamos, mi estado de ánimo, etcétera. Y como una sanción personal puede venir la tristeza y después el remordimiento. El arrepentirse está bien, pero no es una buena forma, ¿no? De reconocer esto lo he hecho mal, haré los esfuerzos por no volver a hacer lo que sé yo. Entonces, sanción personal. Entonces se da en la interior, en la intimidad de la persona. Entonces, las sanciones personales como la tristeza o el remordimiento, ojo, puede ser por haber hecho algo, no haber hecho algo que debíamos hacer. Pero, obviamente, la tristeza, que ya no estamos tan felices, así o normal, no siempre es porque algo hemos hecho, porque no debíamos, ¿no? Sino puede ser por otras causas también, ¿no? Es una causa en cuanto a esta situación. La tristeza puede ser porque hemos recibido una noticia, nos hemos acordado de algo, nos ha pasado algo, etcétera, ¿no? Pero, y hablando en este aspecto específico, lo que son las sanciones personales. Entonces, las sanciones materiales, personales, las sanciones sociales, pueden importarnos un poco, mucho, nada, ya opera nuestra libertad. Podemos estar como que una especie, ¿no? De cara duras, ya no importa que me reproche, listo, ¿no? O pueden realmente decir, no las evito, ¿no? Mejor tomo en cuenta lo que me dicen, etc. Entonces, esas son las sanciones de manera general. Por último, tenemos lo que son las sanciones jurídicas. Las sanciones jurídicas se dan cuando ha habido un quebrantamiento de las leyes, no se ha observado las normas, las normas que conforman, ¿no? El orden jurídico. Entonces, dentro de las sanciones
tenemos las infracciones, las multas, las sanciones penales, las sanciones civiles, ¿ya? Y las sanciones jurídicas ya son mucho más serias, ¿no? Porque tienen que ver con infracciones, por ejemplo, de tránsito, ante un incumplimiento, las multas que pueden ser cuantiosas, pueden ser leves, eh, las multas por temas impositivos, a veces es el pago al 100%, más no solo el tributo omitido, intereses, multas, etcétera, actualización de UFBs, pueden ser millonarias, pueden ser tan grandes que pueden generar incluso el remate de los bienes, ¿no? O de las empresas. Después tenemos multas en el ámbito laboral, cuando se ha desarrollado el finiquito, se tiene 30 días máximo para su pago, ¿no? Y de estas multas, dice del total de la liquidación, se debe incrementar el 30% más, por ejemplo, ¿no? Entonces, ejemplo de lo que es un incumplimiento en cuanto a las sanciones, ¿no? O a las multas. Después tenemos sanciones penales, en el caso de que se haya incurrido en delito. Tenemos que persiguen las sanciones penales, persiguen la pena privativa de libertad, ¿no? Es grave, serio. Y también tenemos lo que son las sanciones civiles, ¿no? Las sanciones civiles, que buscan y persiguen el resarcimiento de lo que son los daños y perjuicios, ¿no? Básicamente eso es lo que persigue, ¿no? Lo que persigue. Entonces, esto es así. Entonces, un claro ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando hablaba en el artículo 11-12 de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Les decía, en el artículo 12, en la segunda parte, dice, ¿no? Cuando haya tales ataques, injerencias, por ejemplo, a la imagen, a la honra, a la reputación, o también podríamos ampliar cuando hay un incumplimiento, lo que se va a perseguir es el cumplimiento de la obligación y en muchos casos, según corresponde, el resarcimiento de daños y de perjuicios, ¿no? Entonces, las sanciones civiles persiguen y más que todo que se recuperen dinero, el cumplimiento de pagos o el resarcimiento de daños y de perjuicios, ¿no? Entonces, de una manera general, pero ya vamos a ir viendo ya de manera más específica en cuanto a lo que es las sanciones jurídicas, ¿no? Las sanciones jurídicas con algunos casos y en algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito comercial, ¿no? El hecho de sacar información, revelar información. En varias partes del Código de Comercio se habla, ¿no? De que el que habla o busca pagar a alguien de alguna manera está incurriendo en competencia desleal. La competencia desleal está penada por ley. El factor, el administrador, el representante legal, el trabajador tiene que saber guardar el debido secreto, ¿no? Digamos así, profesional de las cosas que son propias de la, por ejemplo, de una empresa, ¿no? Entonces, si no guarda este debido secreto, revela estrategias, fórmulas y se enteran porque la empresa va a decir quién ha sacado, quién ha filtrado la información y de alguna manera van a tratar, ¿no? De investigar esto, ¿no? Entonces, si llegan a la persona, esta persona va a tener muchas consecuencias, ¿no? En el Código de Comercio lo dice el que revela, no puede, ¿no? Revelar, tiene que el deber de, digamos así, de confidencialidad, etcétera. Pero esto tiene otras connotaciones muy serias a nivel jurídico, porque en primer lugar, la primera consecuencia va a ser infringir el Código Laboral, ¿no? Es decir, el Código del Trabajo en su artículo 16 dice, en el artículo 16, en su inciso 2, no se puede revelar los secretos o información de la empresa. El que revela será despedido.
con justa causa de despido. Entonces ya ha perdido su fuente de trabajo, primera sanción. Segunda, la empresa, si va a ver que hay daño económico, puede decir, ¿no?, al juez en el ámbito civil, puede decir, por ejemplo, que ha perdido la empresa y va a demostrar que con esta estrategia de marketing íbamos a ganar 1 millón de bolivianos en todo este año. Y aquí adjuntamos el estudio de esa consultora que nos hizo la estrategia o la fórmula, lo que sea, y vale 200.000, me estoy inventando. El juez va a sumar, de ahí va a hacer una rebaja y puede decir, ya, 600.000 debe este ex trabajador por haber revelado. ¿De dónde saca ese monto? Puede ser mucho menos también, no me estoy especulando en el monto. Y no solo eso, tal vez como no está pueden pagar proceso penal, porque el revelar está tipificado como delito en el Código Penal, como delito de infidencia. El que revela los secretos de la empresa. Son muchas cosas que se pueden hacer, sí, pues hay que mejor conocer las normas adecuadamente, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? En ese sentido. Entonces, con esto hemos concluido este tema. No sé si tiene alguna pregunta, comentario que hacer, una duda. ¿Está claro, jóvenes, o tienen alguna duda o pregunta? Está claro, Liz. Ya, muy bien. Bien, entonces, voy a dejar para hasta, a ver, hoy es hasta máximo hasta mañana para que hagan el tema, realicen el trabajo del tema 2, ¿ya? El tema 2, porque hemos concluido el tema 1, ¿ya? Y voy a poner la asignación de la tarea en la plataforma, ¿ya? Para que puedan subir el mismo, ¿ya? Entonces, esto lo van a subir hasta el día de mañana, hasta el 20, martes 20, lo van a subir en la plataforma, ¿ya? Este tema 2. Entonces, lo que hay que hacer es esquema y resumen, ¿ya? Pueden hacerlo hoy, pueden hacerlo hasta mañana, subir este trabajo del tema 2. Entonces, si no hay ninguna pregunta, hemos concluido y pueden hacer su trabajo y también estudiar. ¿No? Estudiar el tema 1, estudiar el tema 2, cualquier rato puedo tomar un control de lectura, ¿ya? Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día jueves, ¿ya? Hasta luego, joven. Hasta luego. Hasta luego, Hasta que les luego. vaya. Hasta luego.